En días recientes, durante esta última semana, me encuentro atravesando un duelo personal debido al fallecimiento, a la muerte de mi maestro espiritual. Pero más que un maestro espiritual, ha sido un gran amigo. No es ese maestro espiritual distante, intocable, inalcanzable, con el que es un lujo poder hablar más de una hora tranquilamente, o quizá ese maestro espiritual que tiene la pretensión de que le besen los pies o lo traten como si fuera Dios. No, ha sido un gran amigo. Y hoy quiero, como un homenaje a él, a su legado, para honrar su memoria, ofrecer este contenido que he titulado Una espiritualidad sencilla, pues siento que es el tesoro más preciado, más valioso que me ha dejado a través de estos 6 años que he tenido el privilegio, la fortuna de poder caminar a su lado. Por respeto a su voluntad, prefiero mantenerlo en el anonimato, pues nunca fue esa persona con un afán de notoriedad o reconocimiento social, así que prefiero mantenerlo en el anonimato. Igual, quienes me conocen saben muy bien a quién me refiero, quienes han conocido mi proceso más reciente. Para los demás, quizá es irrelevante de quién se trate, para los demás será mucho más importante el mensaje que el mensajero. Bienvenidos al Laboratorio de Inteligencia Existencial. Mi nombre es Julián Felipe Almario y hoy quiero compartir contigo este mensaje, una espiritualidad cotidiana, una espiritualidad sencilla. Bienvenidos. La espiritualidad que me enseñó mi maestro espiritual durante estos últimos 6 años en realidad puede resumirse en términos muy sencillos. Desde el primer momento, cuando me acerqué a él, comencé a conocerlo, me insistía mucho en que la espiritualidad es básicamente aprender a amar y respetar. Yo lo escuchaba reiterativamente insistir en eso y siempre que lo mencionaba yo asentía, como diciendo, ajá, sé muy bien a qué te refieres. Estaba convencido de que esto de amar y respetar era algo que yo hacía muy bien, pero él insistía a través de indirectas, nunca a través de un señalamiento directo. Insistía en que estamos muy lejos, en realidad, de entender a qué nos referimos cuando hablamos de amar y respetar. Yo creía que lo entendía muy bien, pero también yo estaba muy lejos de entender a qué se refería él cuando hablaba de amor y respeto. El respeto es la base, por supuesto, de cualquier posibilidad de amar. Sin respeto no existe el amor. Pero el respeto generalmente lo entendemos como no agredir al otro, no ofenderlo o no tratarlo de formas despectivas. Sin embargo, este es un respeto solo de dientes para afuera. El respeto realmente difícil de alcanzar es ese respeto profundo, ese respeto de aceptar al otro, de evitar juzgarlo. Es el respeto de no querer imponer mi voluntad en la de los demás. Ese respeto de aceptar al otro y sus decisiones y no creerme superior que la otra persona. Eso es un respeto realmente profundo. Y ni hablar del amor, de eso sí que estaba lejos de poder entender. El amor a un nivel profundo tiene que ver con una entrega total, tiene que ver con un sano olvido de sí mismos, tiene que ver con un deseo genuino de procurar el bienestar de las otras personas. Y este amor generalmente es algo que se reduce a un círculo muy cercano de personas, quizá limitado o restringido a nuestros familiares, parientes, amigos, pero él estaba refiriéndose a un amor que no discrimina, a un amor absolutamente incluyente, porque el amor es discriminatorio, el amor es selectivo solamente cuando
está centrado en el yo, porque aprecio o quiero al otro en función de algo que el otro me hace sentir, o que el otro me aporta, o que el otro me genera, pero no en función realmente del otro. Ese amor que no discrimina, ese amor que no es selectivo, es un amor que debe abarcar a todos y a todas. Él insistía en que deberíamos aprender a ser padres y madres del mundo, no padres y madres solamente de nuestros hijos, o ser cercanos y amorosos con nuestros familiares. Es ver al mundo entero como una gran familia, y de ahí era que venía su afán de transmitir este mensaje de un gran amor, realmente, de un amor que no reconocía fronteras, de un amor que no discriminaba formas distintas de creencias. Era alguien que atendía de la misma manera, con la misma dedicación y con el mismo amor, al campesino, al empresario, a la persona exitosa en los negocios, a la persona que no tenía ningún tipo de estudio, al colombiano, al norteamericano, al europeo, en fin, personas de distintas nacionalidades. El trato y su entrega siempre era el mismo, sin ningún tipo de preferencia, sin ningún tipo de selectividad. Y con el tiempo fui entendiendo por qué él insistía también en que del amor, o de entender el amor, también estaba yo muy lejos. Mi maestro insistía mucho también en que la principal causa del sufrimiento en la humanidad es que el mundo entero está arrodillado, está absolutamente esclavizado al mecato. Yo no entendía muy bien al comienzo a qué se refería cuando hablaba del mecato. Generalmente cuando en Colombia hablamos del mecato nos referimos a comer chicles, papas fritas, bombombón, gaseosas. Entonces no entendía muy bien a qué se refería. Poco a poco fui entendiéndolo, porque bromeaba sobre el mecato y hacía comentarios sobre el mecato, y luego lo entendía a qué se refería. Se refería a la adicción sexual, se refería a la lujuria, y efectivamente podemos mirar alrededor y constatar cómo la lujuria, este deseo desmedido sexual, es la causa de la mayoría de problemas en la humanidad. El sexo es algo muy especial, muy bonito, es hermoso, siempre y cuando sirva como un medio para la expresión del afecto. De otra manera, es decir, el sexo solamente por el placer, a un nivel profundo es un sexo vacío, es un sexo carente de contenido, y que genera, por supuesto, adicción y cualquier cantidad de problemas que se derivan de él. Afirmaba mi maestro que el sexo puede ser mucho peor que cualquier otra adicción, a las drogas incluso, y creo que no exageraba en ello. Mi maestro insistía mucho también en la importancia de trabajar especialmente 3 defectos de carácter: la envidia, el orgullo y el egoísmo. También en estos defectos de carácter creía yo que tenía un terreno abonado enorme. Estaba convencido de que en mi caso estaban reducidos a su mínima expresión, pero también en esto estaba yo muy equivocado y muy lejos de entender cuál era mi verdadera situación. La envidia, el orgullo y el egoísmo se disfrazan de muchas formas, tienen manifestaciones muy sutiles, y es difícil muchas veces reconocerla. Él constantemente nos ponía a prueba, nos realizaba quizzes a través de los cuales evaluaba cómo estaban nuestros niveles de envidia, orgullo o egoísmo. Y la manera de hacer el quiz era muy particular. Nos pedía que interpretáramos alguna canción o que realizáramos alguna danza, y a través de ver, de observar cómo movíamos el cuerpo, cómo nos desenvolvíamos en una danza, cómo sonaba la voz, cómo interpretábamos el instrumento,
después nos decía, hay mucho orgullo, o hay mucha envidia, o tienes mucho egoísmo, o hay mucha pereza en ti, etc. Entonces, constantemente estos quizzes, que además, siempre que hacía algún señalamiento, solamente podíamos inclinar la cabeza y reconocer, porque en el fuero interno, en el fondo de nuestro corazón, sabíamos a qué se estaba refiriendo. No teníamos ninguna posibilidad de refutarlo porque sabíamos muy bien que ese era el caso. Y de todas formas, siempre eran señalamientos muy amorosos, siempre venían acompañados de una voz de aliento, de un estímulo, de un tú puedes, de un sí se puede. Y esto siempre de todas formas era reconfortante y nos animaba a que en una próxima oportunidad hubiera una mejor interpretación de esa canción, de ese instrumento, de esa danza. Y efectivamente muchas veces cuando íbamos en el recorrido trabajando en este defecto de carácter o en estas debilidades o dificultades personales de nuestra forma de ser, eventualmente el instrumento, la voz, la danza salía mucho mejor, mucho más fluida, mucho más libre, mucho más suelta, y se veía claramente una relación entre las dos cosas. Aquí también entra en juego otro aspecto que podía permitirnos saber qué tanto de envidia, orgullo o egoísmo podía haber, y es que con frecuencia se despertaba un afán por llegar a un determinado nivel o a un determinado punto en este proceso de transformación, que en un comienzo nuestro maestro lo propuso como una escuela de formación y después cambió el nombre a una escuela de sanación, para que nos quedara bien claro que no estábamos ahí formándonos como maestros de nada, que estábamos solamente sanando. Y si acaso alguno de nosotros con suerte podía sanar a ese nivel profundo del que estamos hablando, tal vez, en el mejor de los casos, alguno de nosotros podría llegar a ser un maestro o un guía o medianamente al menos un inspirador para otras personas. Pero también eso fue otro proceso, el de hacernos entender que no se trataba de convertirnos en maestros, se trataba de sanar profundamente en un primer momento. En realidad a mí me costó mucho trabajo poder llegar a entender lo arduo que era ese trabajo de sanación a un nivel profundo, y sin embargo al mismo tiempo mi maestro insistía en que una vez que una persona ha sanado a un nivel profundo puede convertirse en un maestro con relativa facilidad. De para adelante él decía, no es que tengas que hacer gran cosa, lo más difícil y lo más importante es poder sanar a ese nivel profundo. Con el tiempo he llegado a la conclusión de que tal vez el sentido que tiene eso es que cuando podemos sanar a un nivel profundo, también entramos en un contacto profundo con nuestros dolores, con nuestras tristezas más profundas, cuando podemos transmutar todo el dolor, cuando podemos exorcizar todos nuestros demonios, es cuando podemos realmente entender el dolor del otro. Y si podemos compartir una palabra que pueda servirle a otras personas, solo entonces, solo cuando hemos entrado en contacto con nuestro dolor más profundo, estamos en capacidad de conectarnos con el dolor profundo del otro y hablar desde ese lugar. De otra manera, solo estamos fingiendo, solo estamos siendo farsantes, o como decía él, falsos profetas, charlatanes, en otras palabras. Hablando de charlatanería, recuerdo mucho también que cuando alguien se le acercaba con preguntas demasiado elaboradas, demasiado metafísicas, o cuando alguien salía con un discurso sobre chakras, mandalas, nibriti, sukriti,
nirvana, etcétera, y toda esta carreta y charlatanería espiritual. Él era siempre como muy diplomático en su manera de responder esas preguntas, pero buscaba la manera de hacerle entender a la persona que en realidad eso no era lo importante, que ahí no estaba la verdadera esencia de una vida espiritual. La espiritualidad o la esencia de esa espiritualidad está en cómo tratas a las personas que te rodean, cómo te relacionas con los demás, qué intenciones profundas te mueven. Entonces, siempre insistía mucho en esto y decía, aunque él nos contaba muchas historias, siendo representante de una tradición ancestral, nos relataba muchas historias, pero también al mismo tiempo nos decía, no hables de lo que otro ha vivido, a menos de que tú lo hayas vivido. No hables porque lo leíste en un libro, no hables porque alguna vez lo escuchaste en el relato de otra persona. Solo habla de aquellas cosas que tú has vivido. Y esto era realmente confrontador para mí, siendo una persona que viene de la academia, acostumbrado a que es suficiente con haber leído algo en un libro para poder apropiarse de un conocimiento o sentirse identificado con eso que has leído, podía ser suficiente para apropiarse de un conocimiento. Esto chocaba con mi manera de entender, porque lo que me decía es, no sirve de nada en realidad eso que tú has leído o eso que tú has escuchado de otras personas, a menos que tú lo hayas vivido, a menos que tú lo hayas experimentado, y entonces sí tienes una autoridad para poder hablar de eso. De otra manera es mejor que evites, te abstengas de hablar de lo que no sabes. Y esto también se confrontaba mucho o permitía que uno reconociera qué tanto de ese orgullo del que él hablaba, insistía tanto, había, ¿no?, en ese afán por quizá manejar un discurso o quizá ostentar una especie de superioridad espiritual o algo por el estilo, y poder entender y reconocer que en realidad yo estaba en pañales, que yo en realidad tenía que arrancar desde ceros y que no importaba el grado de formación académico o mi recorrido espiritual en otros procesos o tradiciones místicas o lo que fuera, que lo que realmente importaba era lo que yo había experimentado y vivido y de lo que yo podía dar cuenta a través de mi vivencia personal. Pues bien, lo que mi maestro me transmitió fue una espiritualidad sencilla, pero para nada una espiritualidad light. Ha sido una espiritualidad de un rigor, de un trabajo constante, de una constante autocrítica amorosa, pero de una constante autocrítica, de un constante trabajo introspectivo, autoevaluativo, de una gran honestidad conmigo mismo. Es mucho lo que puedo decir de ti, querido amigo. Muchas gracias por todo lo que me has transmitido, por todo lo que me has enseñado. Se quedan cortas las palabras, no tengo forma de expresar todo mi agradecimiento por ti, y no me queda nada más que agradecerte por todo lo aprendido y lo compartido. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber acompañado esta transmisión, por haberme escuchado estas pocas palabras para honrar la memoria de mi maestro. Y bueno, si te gustó este contenido, este video, dale like, compártelo con tus amigos, conocidos, parientes, familiares. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale click a la campanita para que te notifique cada vez que se crean nuevos contenidos. Muchas gracias por tu amable y atenta escucha. En mi territorio estamos conservando mucho nuestras medicinas, nuestras costumbres, nuestras culturas, de vivir, de hablar, de comer. Todo eso hasta hoy tenemos vivo, gracias a Dios. Y eso es lo que cuenta la historia de la vida de nosotros. La felicidad de vivir,
le cuento que no tanto es el dinero, sino la riqueza es de nuestra, de acá dentro del alma, de tener esa espiritualidad tan bonita, ser feliz. Yo creo que esto es el que aporto yo, decir a todos mis hermanos que cómo es la vida de nosotros. Muchas gracias. Esta piedra. ¿Qué piedra? No, pues las piedras no hablan, no digo nada. Inventamos es, antes me tocaba cantar yo solo, no había músicos, nadie, en ninguna parte. Yo trabajé con los hermanos, donde es Ferley, el que cantaba, en Macizo Colombiano. Yo viví 8 años allá con ellos, pero nadie cantaba, nadie. Yo empecé a caminar a cantarlos, porque yo solo el que cantaba toda la noche, con la guitarrita, o con la maraquita, cuando me cansaba. Pero, gracias a Dios, después de 3, 4 años, la historia cambió. Ya ahora yo me pongo a escucharlos, y ahora ya no canto, digámosle que ya no, ya me equivoco a cantar o me olvido a tocar guitarra también, porque ya me siento escuchar a ellos que en las ceremonias ellos cantan, ellos danzan, y eso me alegra mucho.